Queridas, queridos, vamos a continuar con nuestra lectura y estudio de vida y obra de Sigmund Freud. Quiero enseñarles un libro que tengo desde hace tiempo. Es una memoria fotográfica. Ajá. En esta memoria fotográfica encontré la foto que están viendo en el fondo de pantalla. Según este libro, esta foto es de 1876. Ajá. Freud tenía para 1876 20 años. Recordemos que Freud nace en 1856. Ajá. Pero el texto que nos vamos a ocupar, ya lo conocen, Vida y obra de Sigmund Freud por el doctor Ernest Jones, un discípulo de Freud, se ocupa en este periodo de 1873. Ajá. Un poco antes de tomada esta foto. Ujú. Pero más o menos estamos hablando que Freud tenía 17 años aproximadamente. En los capítulos pasados nos encargamos de revisar Freud en su niñez, que están viendo en pantalla Freud con su papá, más tarde Freud con su mamá, y todavía no vamos a llegar, pero en un futuro llegaremos, a Freud como estudiante de medicina. Creo que es el siguiente capítulo. Ajá. Este capítulo es corto. Ahorita dejaré el fondo de pantalla pasado, pero en esta última foto que está, digamos, arriba de mi cabeza, vemos a Freud con su futura esposa, Martha Bernays, o Bernays, me parece. Mm, ahorita regresamos al fondo de pantalla que había escogido porque es todavía un poco más exacto. Este joven Sigmund Freud que está aquí, él es Sigmund Freud, rodeado por sus medios hermanos. No estoy seguro si este es Emanuel y este es Philip. Me parece que sí. Ajá. Hijos del matrimonio anterior de su padre. Ujú. Y aquí vemos a las hermanas de Sigmund Freud. Y me parece que su sobrinito. Ujú. Ahí. Bueno, están viendo en pantalla la familia nuclear, la familia de origen de Sigmund Freud. Mamá, papá, hermanos y medios hermanos, hermanas principalmente de Sigmund Freud. Ajá. Ahorita, entonces retomamos capítulo 3, vida y obra de Sigmund Freud. Dice el doctor Ernest Jones, terminado el colegio, Freud tuvo que enfrentarse con el angustiante problema de la elección de carrera. No había tomado aún ninguna decisión y su padre le había dejado en entera libertad para resolver la cuestión. Ujú. Sus sueños de niño de llegar a ser un gran general o un ministro se habían desvanecido mucho tiempo atrás ante el embate de la realidad. Es decir, una cosa es un niño que sueña con ser futbolista, heme aquí, un niño que, digamos, su papá, el papá de Freud era comerciante de telas, tiene ya una trayectoria exitosa, por la cual su primer hijo, el medio hermano mayor de Sigmund Freud, eh, vive bien, ajá, tiene ya una vida, pero Sigmund Freud no sabe qué hacer, qué decir sobre su propia vida, solo sabe que le encanta leer. Ajá. Continúa el texto. Para un judío vienés, la elección debía hacerse entre la industria y el comercio, por un lado, y por el otro lado, derecho o medicina. La primera de estas alternativas tenía que ser prontamente descartada por una persona de las características mentales de Freud, pese a sus ocasionales lamentaciones por no haber logrado una existencia más segura. Parece que hubo por un tiempo una vacilación en cuanto a la posibilidad de estudiar jurisprudencia, es decir, derecho, con la idea de dedicarse a alguna tarea de carácter social, un eco de sus primitivas ambiciones políticas. Pero sus impulsos profundos le estaban conduciendo en otra dirección. Es curioso a este respecto que el único examen de su vida que no aprobó fue el de medicina legal. Curioso. No sentía una atracción directa hacia la medicina propiamente dicha. No ocultó, años más tarde, el hecho de que no se sentía a gusto en la profesión médica y que no tenía la impresión de ser un miembro regular de la misma. Puedo recordar cómo afirmaba
suspirando, en una época tan lejana como 1910, más o menos como que les gusta 27 años después de aquella elección. Ajá. Que le agradaría poder retirarse de la práctica médica para dedicarse a la tarea de descifrar los problemas, la cultura y la historia. En última instancia, el gran problema de cómo el hombre ha llegado a ser lo que es. Oh, querido doctor, me parece que estuvo en mi cabeza hace unos segundos, ciertamente, porque una cosa es trabajar en un trabajo que a uno le gusta, es decir, a mí me gusta mi trabajo y no me dedico yo a ver los videos de YouTube. Esto para mí es un pasatiempo. Y otra cosa es dedicarse a la investigación. Ujú. Pero, ni modo, doctor, hay que comer, ¿no? Y usted tenía, ya veremos, una familia, no estoy hablando de ellos, los que lo rodean en este momento, sino sus hijos, una familia bastante nutrida. Ajá. Pero, dice el texto. Y pensar que el mundo no ha dejado de aclamarle, sin embargo, entre otras cosas y con razón, como un gran médico. Mm, bueno, ciertamente, digo, no puedo negar esto. Yo no conocía a Freud. Estamos leyendo las palabras de un alumno, un discípulo, un seguidor, un analizante, me parece, de Sigmund Freud. Ya veremos qué relación guardaban Sigmund Freud y Ernest Jones, justamente por el texto que estamos abordando. No creo que en este capítulo se detalle, pero sí pasaban mucho tiempo y seguramente habrán sido cercanos Ernest Jones y Sigmund Freud. Dice el texto. He aquí lo que él mismo relata. Si bien vivíamos en una situación nada holgada, es decir, seguramente ciertos problemas económicos, mi padre insistía en que, en la elección de mi carrera, yo siguiera únicamente mis propias inclinaciones. Qué bonito papá, ciertamente. Ni por aquella época, ni más tarde, por cierto, he sentido ninguna predilección especial por la carrera de médico. Me sentía movido más bien por una especie de curiosidad, que se dirigía, sin embargo, más bien a los asuntos humanos que los objetos de la naturaleza. Ni tampoco había llegado a captar la importancia de la observación como el medio más seguro de satisfacer esa curiosidad. Mi temprana familiaridad con el relato bíblico, en una época en que no había aprendido casi el arte de leer, tuvo, como hube de reconocerlo mucho más tarde, un efecto duradero sobre la orientación de mi interés, es decir, fuerte influencia bíblica. Ajá. Recordemos, y esto lo vimos el capítulo pasado, el papá de Freud, si bien no era un judío recalcitrante, sí tenía en muy alta estima las escrituras hebreas, la Biblia, ajá, y particularmente el Antiguo Testamento. Ujú. Cuando Freud, si mal no recuerdo, en el capítulo pasado cumple 30 años, ahorita estamos en los 20, pero se menciona que cuando Freud cumple 35, su papá le regala la Biblia del abuelo. Ajá. No era cualquier cosa. Pero continuamos, palabras de Freud. Bajo la influencia poderosa de una amistad escolar con un niño bastante mayor que yo y que llegó a ser un político renombrado, llegué a sentir el deseo de estudiar leyes como él y emprender actividades de tipo social. Al mismo tiempo, las teorías de Darwin, entonces especialmente en auge, me atrajeron poderosamente por las esperanzas que ofrecían de un extraordinario progreso en la comprensión del mundo, y fue el hecho de haber oído el hermoso ensayo de Goethe sobre la naturaleza, leído en alta voz durante una conferencia popular del profesor Karl Brühl, exactamente antes de abandonar el colegio, lo que me decidió a comenzar el estudio de la medicina. Mm. He aquí otra versión, dice Strachey, y palabras nuevamente de Freud. Después de 41 años de actividad médica, wow, mi autoconocimiento me dice que yo no he sido nunca un médico en el verdadero sentido de la palabra. Chéquense esta rigurosidad con uno mismo. En otras palabras, he sido un médico mediocre, digámoslo así, por 41 años. Y en esto podrían decir que me estoy atacando, pero no.
estoy siendo estricto conmigo mismo. Ujú. No he sido nunca un médico en el verdadero sentido de la palabra. Al menos yo, queridas, queridos, aplaudo eso, porque ciertamente, y esto no es un ataque a la medicina, mi padre es médico y tengo la medicina en alta estima. Sin embargo, hay que reconocer que el espíritu de la humanidad es más grande que la medicina misma. Ajá. No se trata de decir la medicina es una basura, hay que ser como Freud. No. En estas palabras, nunca he sido un médico en el verdadero sentido de la palabra. Freud está reconociendo su postura, no no un carácter, digamos, dogmático, ideológico específico. Ajá. No se trata de un estoicismo. Mm, mm. Simplemente yo tengo el primer derecho de hablar sobre mí. En ese sentido, dice Freud, nunca he sido un médico en el verdadero sentido de la palabra. Vamos a ver. Me he hecho médico al verme obligado a desviarme de mi propósito original. Y el éxito de mi vida consiste en el hecho de que, luego de una larga jornada que representó un rodeo, he vuelto a encontrar el camino que me recondujo a mi senda primera. No tengo noticia de haber tenido en mis años tempranos ansia alguna de ayudar a la humanidad doliente. Helo ahí. Helo ahí, queridas, queridos. Podríamos decir, es que los médicos son los salvadores de la humanidad. No. Una anécdota de mi propio padre. Lo voy a poner con mis propias palabras, pero el dolor de mi padre, no al ver a todos sus pacientes, que de hecho he de reconocer los peligros humanos de la actividad médica. Pero una anécdota, no la voy a decir tal cual, simplemente diré, mi padre, siendo médico, llega a atender a una mujer convaleciente y él la ve morir. Ajá. No puede hacer mucho, pero en ese momento mi padre se destrozó por dentro, el mío. Ajá. Imagínense eso. Es algo natural para un médico ver la muerte, estar en contacto constante con la muerte. Y lo que aquí dice Freud, cuando yo era chiquito, un niño, joven, no tenía ninguna ansia de ayudar a la humanidad doliente, podemos también decirlo, de ver a la humanidad doliente. ¿Ustedes creen que mi padre pensaba en esa experiencia cuando era estudiante de medicina? No. Uh-uh. Una cosa es el deseo infantil, una cosa es los motivos personales y otra cosa es la realidad práctica, no solo de la medicina, sino de la psicología, la psiquiatría, básicamente cualquier área médica, veterinaria, por ejemplo. Si a mí no me doliera el dolor animal, hubiera sido veterinario, pero yo escucho a un perrito chillar y espero que esté haciendo un berrinche porque no tolero yo ver el maltrato animal. Ajá. Realidades versus deseos. Continuamos con el texto. Mi disposición innata al sadismo no era muy fuerte, de modo que no tuve necesidad de esta inclinación, que es uno de sus tantos derivados. Aquí, queridas, queridos, psicoanálisis puro. Es decir, sí, 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 médicos que ayudan, pero ¿cómo se sostienen en ese dolor? Ah, es sencillo, sacan placer del dolor ajeno. Sí, helo ahí, queridas, queridos. Por esto me encanta la obra
analítica. Por esto me encanta la obra freudiana. Porque no endiosa de manera estúpida la actividad humana, sino que la sostiene en los mecanismos de placer. La sostiene la actividad humana, la que sea, no en algo malo. El sadismo como tal no es malo. El sadismo como tal es una adaptación humana a la condición de vida de toda forma de vida. Es decir, mi padre no es, lo puedo decir, un sujeto principalmente sádico. Podría yo reconocer tanto sadismo en mí como sadismo en mi padre. Ajá. Pero cuando mi padre ve a aquella mujer morir, porque era parte de la profesión, ya siendo un médico graduado, titulado con varios años de experiencia, a mi padre le duele el dolor ajeno. Ajá. A mi padre se le quiebra el corazón por ese tratamiento. Eso no lo puede experimentar un sádico. Ujú. Y es importante, señalo, el sadismo como tal no es algo malo. Ajá. Esa fuente de goce, de placer que puede experimentar literalmente un doctor frente al dolor ajeno, lo lleva justamente a sostener su vida frente a una fuente de dolor constante en el otro. Ajá. Que ese dolor no necesariamente viene de algo que hicimos o que le hizo el médico al doliente. Ahorita estoy hablando de Freud, de mi padre y un poquito de mí, un poquitín. Ahorita voy a dejar mi comentario hasta aquí para continuar. Tampoco me dio nunca por jugar al doctor, siendo pequeñito. Mi curiosidad infantil buscó evidentemente otros caminos. En mi juventud, eh, bueno, antes de continuar, queridas, queridos, es que miren, es hasta cierto punto natural. No solo hablamos de un sadismo infantil, sino también de un masoquismo. Ajá. No puedo decir aquí, y esto es importante, que el doctor Freud haga notar una tendencia al masoquismo dentro de su obra, pero yo no puedo descartarla. Aquí lo que dice Freud es cierto, digo, no solo es el primero en tener el derecho de hablar de sí mismo, sino que mm, eso sería algo curioso y un motivo también de investigación. Es inevitable, digamos, que un ser humano, hombre, mujer, adulto o niño, se incline a veces hacia el sadismo, a veces hacia el masoquismo. Ajá. Estas inclinaciones no son enfermedad, repito, son adaptaciones largamente probadas, no solo por un solo individuo, sino por la humanidad a lo largo de su propia historia. Ajá. Ahorita, eh, digamos, podríamos calificar al doctor Freud como un ser despreciable porque dice que yo no era tan sádico. Ajá. Pero lo que dice también es que esa inclinación es uno de sus tantos derivados. Ajá. Tantos derivados, digamos, del sadismo. Ver a alguien o ver permanentemente dolor. Aquí, un comentario, por ejemplo, y esto lo he platicado en el trabajo con diversos compañeros y compañeras. Ajá. ¿Qué pasa en ustedes cuando ven a alguien llorar? Es que, ¿por qué llora? Es que no llore. Es que hay que consolarla, hay que evitar que esa persona llore.
Ajá. Un psicólogo, una psicóloga que no reconoce en sí misma, una tendencia, aunque sea chiquita, pequeñita, al sadismo, no puede trabajar con gente que llora. Lo que ocurre en mí. Primero, el dolor es parte de la vida. Segundo, el dolor es de manera, ¿cómo decirlo? Inevitable, parte de la relación que tenemos con nosotros mismos. Inevitable el dolor. Y no estoy hablando del dolor físico únicamente, porque el dolor físico también forma parte de la relación que establecemos con nosotros mismos. Uno, hombre, mujer, niño o adulto, puede tener un dolor y dice, se me va a pasar, no necesito ir con el médico. Ajá. Y efectivamente a veces los dolores pasan, pero a veces los dolores permanecen, se quedan de manera tal que se adquieren problemas de salud severos por cuestiones chiquititas que uno dejó ahí. Y en este tipo de manifestaciones, les estoy hablando más bien de un masoquismo, actos que llevamos a cabo en los cuales decimos no pasa nada, pero también en el momento en el que permitimos a un sujeto, que puede ser adulto, niño, hombre o mujer, hablar sobre esos pequeñitos descuidos, encontramos, a veces, no siempre, esto depende, claro, del caso, de la situación, del sujeto, encontramos que ese tipo de descuidos se dan en un contexto de castigo. Es que, por ejemplo, le he provocado a mi perro un dolor innecesario y ahora yo tengo que vivir el mismo dolor. ¡Pum! Castigo. En algo pequeñito. Ajá. Ah, queridas, queridos, les dejo 3 ensayos de teoría sexual en la descripción de este video. Dice el texto. Entonces, en mi juventud había sentido la incontenible necesidad de comprender algo de los enigmas del mundo en que vivimos y de contribuir en algo, acaso, a su solución. Lo único que más esperanzas parecía conceder en cuanto a la realización de esto era inscribirme en la Facultad de Medicina. Pero después de eso continué experimentando aún infructuosamente con la zoología y la química, hasta que por último, bajo la influencia de Brooke, la más grande de las autoridades que jamás tuvieron influencia sobre mí, me afinqué en la fisiología. Si bien esta, por aquellos tiempos, no pasaba por los estrechos límites de la histología. En esa época yo ya había aprobado todos mis exámenes médicos, pero no demostré ningún interés en hacer nada realmente relacionado con la medicina hasta el día en que el maestro, a quien profundamente respetaba, me hizo la advertencia de que, en vista de mis reducidas posibilidades materiales, es decir, soy pobre, no me sería posible de ningún modo dedicarme a una carrera puramente teórica, es decir, de investigación, porque la investigación por lo general no da de comer, por lo general, queridas, queridos. Estamos hablando de Viena, 1873, más o menos, ¿no? Así fue como pasé a la histología del sistema nervioso, a la neuropatología y más tarde, bajo la incitación de nuevas influencias, llegué a ocuparme de la neurosis. Me siento poco inclinado a creer, sin embargo, que mi carrera de auténtico temperamento médico ha causado mucho perjuicio a mis pacientes, perjuicio mal, ajá, porque no constituye una ventaja muy grande para los pacientes el que el interés terapéutico de los médicos en cuanto a los métodos que emplean llegue a alcanzar un tono afectivo muy exagerado. ¿What? En palabras sencillas,
No es ventaja para los pacientes el apasionamiento del médico en los tratamientos. Ajá. Porque, queridas, queridos, una de las bases de la práctica analítica, aún para el año 2024, cada sujeto humano es responsable de su salud. Porque de nada me sirve tener todo el dinero del mundo y a los mejores médicos si yo no me tomo mis medicinas. De nada me sirve. Ajá. Vamos a continuar. Hay más ventaja para ellos, para los pacientes, en que el médico realice su tarea fríamente y, si es posible, con precisión. Wow. Hablando de un mal médico. Ajá. Palabras de un mal médico, bueno, según su propia descripción, un una persona que no tiene la pasión por la salud ajena, pero en esa falta de pasión, al menos yo reconozco los principios de la responsabilidad por el autocuidado. Ajá. Autocuidado, porque también de nada me sirve enfermarme, pagar al médico y curarme y de todos modos vivir en un eterno riesgo, por ejemplo. Ujú. Pero ahí también hay algo que preguntarnos, queridas y queridos. ¿Qué parte de la vida humana carece de riesgo? ¿Qué estilo de vida per se, por sí solo, no representa un riesgo? Si soy muy activo, porque soy muy activo y puedo tener accidentes. Si soy muy pasivo, por la misma tranquilidad de mi estilo de vida, puedo adquirir determinadas enfermedades. Entonces, ¿de qué se trata la salud? Ahorita voy a dejar ahí mi comentario. Una divina curiosidad de este tipo puede tomar por tema los enigmas de la existencia humana y de su origen, o bien el universo en su conjunto. En el caso de Freud, se trata evidentemente de lo primero. Esta curiosidad puede intentar su satisfacción de dos maneras también, ya sea por la especulación filosófica o por la investigación científica. Conocemos el camino que de hecho siguió Freud, pero Wittels ha hecho la aguda sugestión de que Freud podía ser uno de aquellos hombres en quienes la inclinación a sus especulaciones abstractas es tan intensa que temen verse dominados por ella y sienten la necesidad de contrarrestarla dedicándose al estudio de datos científicos concretos. Esto se ve confirmado por la respuesta que cierta vez dio Freud a mi pregunta acerca de cuánto había leído sobre filosofía. Muy poco, me contestó. En mi juventud sentí una poderosa atracción hacia la especulación y la refrené despiadadamente. Mm, qué bien, doctor Freud, ciertamente, qué bueno. Eh, miren, tampoco soy enemigo de la filosofía, pero, queridas y queridos, ah, me parece un bello pasatiempo, la filosofía. Aquí podría yo estar pecando de cruel. No es mi intención, ciertamente. Es que, miren, esto lo puedo señalar en mí como una herencia del psicoanálisis. ¿De qué me sirve pensar? A mí, pasé mucha parte de mi vida, digámoslo así, eh, ocupado de mis propios pensamientos, que no me llevaban a ningún lado. Puedo señalar que desde mi juventud temprana hasta terminando la universidad, fui un neurótico obsesivo. Esto cambió y de manera, digamos, no planeada a partir de mi análisis. Yo no llegué con mi analista, soy un obsesivo y quiero dejar mi obsesión. No. Una parte importante de lo que yo puedo aportar al psicoanálisis, que de hecho gran parte lo hizo ya Freud en sus escritos sobre neurosis obsesiva, es la relación de la humanidad con el verbo.
hacer, qué significa hacer y qué relación tiene cada individuo humano con su actividad al respecto o en relación con su propia masturbación. Ujú. Este ejemplo que lo puse a lo largo de toda mi lectura de la obra de Sigmund Freud de Visión Amor Rorty, desde los primeros textos de neurosis obsesiva. Mi papá, siendo médico, también trató de reprimirme a mí en cuanto a mi actividad masturbatoria infantil, siendo yo un niño de menos de 4 años. No te toques ahí. Estamos en el supermercado, estamos en el restaurante, estamos en una fiesta. Ajá. No te toques ahí. Sí, papá. ¿Qué hacía yo con mis piernitas? No me estoy tocando. Éjele, éjele, aquí están mis manos, pero mira mis piernas. Ajá, yo sentado, así. Nadie me tocó, pero obedecí a mi papá y al mismo tiempo yo obtenía lo que quería, que era estimulación. Ujú. No me estaba tocando. Obedecí a mi papá. Ahí, ¿dónde está el pensamiento? No lo pensé, lo hice, ¡pum! Que eso es algo maravilloso de los niños. Los niños hacen, los adultos pensamos, pero pensar, especular, ciertamente, rara vez nos lleva a algún lado. Que una cosa es bien cierta. Una cosa, es decir, una cosa es bien cierta. La especulación, digamos, darle vueltas a una idea, rumiación mental lo llama Freud, es una cosa y los cálculos matemáticos es otra. Los cálculos matemáticos por lo general aterrizan no en la teoría, sino en la práctica. Ajá. Regresamos ahorita al texto. Me estoy dando permiso porque es un texto pequeño. Creo que ya vamos a más de la mitad. El ditirámbico, no sé qué es eso. Ensayo de Goethe. Es un romántico cuadro de la naturaleza como madre generosa que concede a sus hijos favoritos el privilegio de explorar sus secretos. Permítame, celular. A ver, San Google. Google es tu amigo, escuché hoy. Ditirámbico. Aquí está la definición de ditirámbico, perteneciente o relativo al ditirambo. Ditirambo. Aquí está la definición de ditirambo, alabanza exagerada, encomio excesivo. No, alabanza. El excelso ensayo de Goethe. Ajá. La naturaleza. Búsquenlo, léanlo, deleítense. Este juego de imágenes atrajo al joven Freud más que la prosaica perspectiva de casarse con una pariente de Manchester. Su actitud hacia el futuro era el reverso de una actitud materialista. Sin pensar en el problema de la pobreza o la riqueza, eligió una carrera idealista, prefiriéndola al confort humano. Wittels cree que lo que atrajo a Freud en el ensayo de Goethe, la naturaleza, no fue tan solo el sentido de lo bello en la naturaleza, sino también lo que se refiere a su significado y su propósito. No hay razón para suponer que Freud estuviera devanándose constantemente los sesos sobre la finalidad del universo. Siempre fue un impenitente ateo. Pero la idea de que la humanidad se movía inspirada por propósitos, motivos y fines diversos, muchos de los cuales no necesitan ser evidentes, debe haber existido siempre en su mente, mucho antes de que, de que la desarrollara, mucho antes de que la desarrollara tan brillantemente, resolviendo el enigma de la esfinge. Ciertamente, eso es correcto y bellamente escrito, debo decirlo. Es razonable suponer que su incansable búsqueda del sentido de la humanidad y de las relaciones humanas se haya generado en relación con los desconcertantes problemas de su vida familiar de los primeros años. Chiquitito. Ajá.
También esto parecía constituir una excelente ilustración de su afirmación de que los primeros 2 o 3 años de su vida son decisivos para la formación del carácter y de la personalidad. Pero el decisivo periodo, y antes de continuar, chicas y chicos, si ustedes son papás o mamás, no teman echar a perder a sus hijos. Ajá. No teman traumarlos, porque el trauma más grande que van a obtener sus hijos es muy similar al trauma que ustedes y yo tenemos de nuestra infancia. Y es muy sencillo, que el mundo va a girar sin nuestra voluntad. Ajá. Ese es el trauma más grande de los infantes anteriores y presentes. ¿Por qué mamá tiene que ir al baño? ¿Por qué papá tiene que ir a trabajar? ¿Por qué no pueden jugar los dos conmigo 24 horas al día? ¿Por qué papá y mamá tienen que comer? ¿Por qué papá y mamá se duermen juntos? ¿Por qué me sacan de esa cama? ¿Por qué yo tengo que dormir solito mientras ellos dos se comparten el uno al otro? Yo quiero que papá sea siempre para mí, yo quiero que mamá sea siempre para mí, por poner ejemplos sencillos. Ajá. ¿Por qué tengo mamá? ¿Por qué tengo papá? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué tengo mucho? ¿Por qué no tengo nada? Ajá. El drama infantil. Regresamos ahora sí al texto. Les dejo en la descripción análisis de la fobia de un niño de 5 años, el historial clínico del hombre de los lobos, un joven ruso que tenía todo, literalmente, y que perdió todo de la noche a la mañana por la guerra, Primera Guerra Mundial. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Sobre las teorías sexuales infantiles. Creo que es todo. Ajá. Hablando de las teorías sexuales infantiles, se trata efectivamente de lo que los niños creen que hacen papá y mamá cuando están solitos, y por otro lado, cómo los niños llegan a conclusiones solitos o con ayuda de otros niños sobre la diferencia entre ser hombre y mujer y sobre cómo se hacen los niños. Ajá. Algunos sí tienen, digamos, vivencia propia, no tanto que los padres hayan sido perversos, sino que los niños a veces espían a papá o a mamá, los buscan, se esconden, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso hablando de niños sin internet, mm, se hacen, digamos, de teorías sobre el acto sexual. Todo eso se aborda en el texto de Sigmund Freud sobre las teorías sexuales infantiles, que les dejo en la descripción. Continuamos con el texto. Pero el decisivo periodo de su vida del que nos estamos ocupando ahora es cuando tiene comienzo cuando tiene comienzo de realización el gran cambio, cuya consecuencia será el reconocimiento de la primacía de la inteligencia. Freud se apercibió, se dio cuenta, de que el secreto último del poder no es la fuerza, sino la comprensión. Hecho este que atestiguaban ampliamente los grandes descubrimientos científicos de las 3 últimas centurias, de los 3 últimos siglos. Antes de aplicar esta verdad a la conducta humana, era necesario, pensaba, aprender algo sobre la naturaleza, el lugar del hombre dentro de la misma y la constitución física del hombre. Aquí era Darwin quien señalaba el derrotero, es decir, el camino. Y la impresión causada por la obra de Darwin estaba en su punto culminante en esa década, del 70 al 80, estamos hablando de 1870-1880, en todos los países europeos. Ajá. Durante una conversación que cierta vez mantuve con él sobre el carácter equilibrado del ideal griego, el logro de la supremacía, tanto en las realizaciones de orden intelectual como en las del orden físico, la palabra estética constituye tal vez un eslabón entre uno y lo otro. Freud observó, sí, esta combinación es ciertamente preferible. Son diversas las razones por las cuales los judíos han sufrido un desarrollo unilateral y son más admiradores del cerebro que del cuerpo. Pero si yo tuviera que elegir entre lo uno y lo otro, colocaría también a la inteligencia en primer término. Esta mudanza en la fuerza de la comprensión del cuerpo a la inteligencia, en última instancia, fue absolutamente total y de largo alcance, a pesar de múltiples provocaciones. Pero nunca se entregó a las controversias. Repugnaba a su naturaleza. Como Darwin, y a diferencia de la mayoría de los hombres de ciencia, respondía a las críticas con todo lo sensible que era a las mismas, prosiguiendo simplemente sus investigaciones y aportando más y más pruebas. ¿Era acaso su deseo de influir sobre sus semejantes?
Les ofrecía algo de valor, pero sin ningún deseo de imponérselo. Esto es cierto, ciertamente. Se deja ver en sus historiales clínicos. Ajá. No se trata de un ejercicio de poder el psicoanálisis. En ese sentido, si tomamos la ciencia como un esto es verdad y te callas, entonces el psicoanálisis no es ciencia. Pero eh, si tomamos la ciencia como una indagación perpetua, como una comprobación implacable, incluso en contra de los deseos del investigador, entonces el psicoanálisis es y será ciencia. Porque no se trata de decir, tus problemas son por tu complejo de Edipo y ya, págame. Ajá. Se trata de descubrir si cada persona que llega a una escucha tiene un inconsciente y si ese inconsciente tiene relación con su sexualidad infantil, particularmente con su complejo de Edipo. Comprobar. Nunca llegamos al psicoanálisis en la práctica con garantías. Ajá. Es una eterna comprobación y no tanto, digámoslo así, del dogma freudiano, sino de lo que es y será la realidad humana. Continúa el texto. Era escaso su deseo de influir sobre sus semejantes. Les ofrecía algo de valor, pero sin ningún deseo de imponérselo. Le disgustaban los debates e incluso la discusión de temas científicos en público, cuyo objetivo él sabía que era de simple controversia. Y fue en homenaje a esta actitud de él que la lectura de los trabajos en los congresos psicoanalíticos nunca fue seguida de discusión sobre los mismos. Bueno, aquí debo decirlo, a mí me encanta la discusión. En esto soy totalmente distinto a Sigmund Freud. ¿Quieren pelear conmigo? Yo con las manos desnudas les proporcionaré un cuchillo. Pero esto es simbólico, queridas y queridos. Ciertamente a mí me encanta la discusión, el conflicto en el sentido espiritual, digámoslo así. Y esto es algo que yo les puedo aportar de mí. Mis dos apellidos son militares. Yo no tengo ninguna experiencia ni deseo de pertenecer a la milicia, pero el mismo Hernán Cortés básicamente conquistó un imperio de miles con las alianzas. Y eso está en mi sangre. Ajá. Eh, las armas no son la única forma de ganar conflictos. Pero regresamos al texto. Freud tenía una mente muy ordenada, así como también hábitos ordenados. Y su capacidad de integrar en un grupo sistemático una gran cantidad de hechos era realmente notable. El dominio que demostró de la bibliografía sobre las parálisis infantiles, parálisis físicas debemos insistir, ajá, o sobre los sueños, no son más que ejemplos aislados de esto. En otras palabras, por un lado dice dominio, pero por otro lado también podemos decir reunión, integración, es verdad, pero también acumulación. ¿Cierto rasgo obsesivo? Yo creo que sí, pero continuamos. Pero por otra parte, despreciaba más bien la exactitud y las definiciones precisas, como cosa aburrida y propia de pedantes. En eso coincidimos, ciertamente. Nunca habría podido ser un matemático o un físico, ni siquiera un experto en la solución de problemas de ajedrez. Escribía con facilidad, fluidez y espontaneidad. Y el tener que volver a escribir muchas veces la misma cosa le habría parecido fastidioso. Los traductores van a darme la razón si yo afirmo que ciertas oscuridades y ambigüedades de menor cuantía de un género tal que un cuidado más escrupuloso se habría podido evitar fácilmente, es decir, era un tanto descuidado, constituyen un aspecto nada despreciable de sus dificultades. Ajá. Él se daba cuenta de ello, por supuesto. Recuerdo que una vez al preguntarle por qué usaba cierta frase cuyo sentido no era claro, me contestó, ay, maldita sea,
No sé qué maldito idioma es eso. Nota número uno. Simple chapucería. No sé qué es chapucería. Estamos frente a un español antiguo, queridas, queridos. San Google, ven a mi ayuda. A ver, chapucería. Ah, un segundo, un segundo. Chapucería. Tosquedad, imperfección en cualquier artefacto. Real Academia Española. Queridas y queridos. Chapucero, a ver, chapucero. Según Wikipedia, el chapucero se describe generalmente como un genio en ingeniería que es capaz de crear gadgets de nada más que piezas de repuesto sobrantes de los electrodomésticos ordinarios, y por lo general está bajo el empleo de otros supervillanos a los que proporciona sus artilugios para sus venganzas personales contra hombre. Hombre de acero, supongo. Digamos como un chapucería, un truquillo. Ajá. Pero ¿por qué en este maldito idioma? Puros trucos. Ajá. Engaños, podríamos decir, pero no en un sentido de maldad, sino una travesura. Ajá. Dice el texto. Hemos aludido con esto a una de sus principales características, su disgusto de verse estorbado o de algún modo coartado. Es decir, aquí, queridas y queridos, se hace mi voluntad o no se hace nada. Pero un cierto rasgo histérico y al mismo tiempo un motivo de alegría, queridas y queridos. ¿Ustedes creen que los histéricos son malos? No. Bueno, a veces sí, histéricas o histéricos. Pero lo mismo podríamos decir de los obsesivos y las obsesivas. Uy, no. He salido con obsesivas que digo, ay, nanita, mejor me voy por allá. Dice el texto, le gustaría entregarse libremente a sus pensamientos, ver a dónde estos le podían conducir, dejando al margen, por el momento, todo lo referente a una delineación precisa. Esto podía quedar para ser considerado más tarde. Ya hemos destacado su primitiva tendencia a la meditación especulativa, que él mismo hacía objeto de una ruda coerción, es decir, la desechaba. Ujú. El motivo de esta autocoerción tal vez fuera solo parcialmente percepción intelectual del peligro de dejarse arrastrar a un terreno alejado de la objetividad. Claro, es que, queridas, queridos, hay que hacer, hay que ser útiles, hay que tener, no es nada más el desear. Y para tener hay que hacer, dice el texto. De no haber obrado esto, existía también el peligro de permitir la aparición de pensamientos inconscientes para los que estaba muy lejos aún de haber sonado la hora de la madurez. Eran necesarios el coraje y móviles de un hombre de 40 años para conducir su autoexamen hasta la última de sus conclusiones. El complejo de Edipo, pero mm, lo oyeron de todos menos de mí. Dice el texto. Estas consideraciones le hicieron sentir la necesidad de una disciplina intelectual, y todo señalaba hacia la ciencia como la oportunidad suprema. Ciencia quería decir entonces, y todavía significa hoy para mucha gente, no solamente objetividad, sino sobre todo exactitud, medición, precisión, precisamente las cualidades que Freud sabía que no poseía. Continuamos. Por otra parte, la fe en el siglo XIX se tenía en que el conocimiento científico habría de ser el elemento primordial en la solución de los males del mundo. Ujú. Fe que Freud alimentó hasta el final de su vida. Repito, el conocimiento científico tenía que ser el elemento primordial en la solución de los males del mundo. Comenzaba a desplazar las esperanzas que anteriormente se había cifrado alternativamente en la religión, la acción política y la filosofía.
que en esto hay una relación bien curiosa, ¿eh? ¿Cuál es la relación entre filosofía y religión? Por lo general, los filósofos anhelan ser sacerdotes, pero tienen relación de odio fortísimo con con su padre y desechan toda religión como forma de idiotes. Por lo general, hay filósofos creyentes, hay filósofos que efectivamente tienen una vida comunitaria dentro de alguna religión católica, cristiana, musulmana, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Es decir, si bien la relación entre la filosofía y la religión es de odio de la filosofía hacia la religión como una forma de envidia, no toda figura filosófica es enemiga automática de la religión. Ujú. Y de hecho, la religión, históricamente hablando, es la abuelita o el abuelo de la filosofía contemporánea, porque no podría haber un Kierkegaard, no podría haber un, ¿cómo decirlo? Habermas, no podría haber un, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Representación, la vida como representación, el mundo como representación. Oh, se me olvidó el nombre de ese filósofo. Si no hubo también Descartes, Platón, Aristóteles, que ciertamente tienen una influencia no cristiana, sino de la religión griega. Ajá. Y dentro de todo esto, aquí esto es importante y curioso, esto va muy ligado con mi línea de investigación, psicoanálisis del Estado, la política. ¿Qué sería de la política sin las promesas? ¿Y de dónde vienen las promesas? Ejemplo, religión. Les prometo el cielo si creen en Jesucristo. ¿Pero qué es creer? Hablando de verbo. Ajá. Ah, bueno, pues si tú crees en Jesucristo, tienes que entregarme las llaves de tu casa, las llaves de tu coche, porque si no, eres un mal cristiano. Ah, bueno, tenga usted las llaves de todo. Y es más, todo mi sueldo va para usted. Ah, eres un buen creyente entonces. Ah, ¿verdad? Política, queridas, queridos. No es que los políticos todos sean mentirosos, tampoco es eso, sino que, eh, ¿qué hacemos dentro de un grupo político si no es hacer, si no es llevar el nombre de nuestro grupo al conocimiento popular, llevar las acciones no mías, sino de el otro, el representante del grupo, como justamente la, la representación ideal de un grupo religioso? Ajá. Es decir, también la religión es la política de la política. Ahorita continuamos. Lo voy a explicar así. Por supuesto, en mi libro está más detallado, Psicoanálisis del Estado, volumen 1, Sexualidad Infantil y Crimen, pero lo encuentran en Amazon. Pero no es nada más una cuestión de un análisis somero, superficial, de los orígenes de la religión, de los orígenes de la política y de la filosofía. Se trata de indagar, 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 seguir profundizando nuestro conocimiento no solo de política, filosofía, religión, sino del psicoanálisis mismo, y por eso estas lecturas. Ajá. Dice el texto. Esta alta valoración de la ciencia llegó a Viena con atraso y procedente del oeste, especialmente de Alemania, y se hallaba en su punto culminante en la década del 70 al 80, que es la época de que aquí nos ocupamos. Freud estaba imbuido, sumergido hasta los coditos, por cierto, de este espíritu. Y es así como a pesar de su talento innato para la exploración de lo desconocido y para introducir cierta especie de orden en el caos, cierta especie, debió haber sentido que la estrictez, y la exactitud ocupaban un lugar importante, como podía verse muy bien en las ciencias exactas. El conflicto entre la inclinación a entregarse sin restricciones al pensamiento y sin duda también al ejercicio de la fantasía y la necesidad de la sujeción que ofrecía una disciplina de carácter científico tuvo el
tuvo como desenlace el triunfo de esto último. El contraste bien podía expresarse mediante la terminología posteriormente empleada por él, de principio de placer contra principio de realidad. Entonces, mm, lo voy a poner así, lo voy a explicar así. Freud se entregó al principio de placer al escoger su carrera. Esto, queridos, 3 ensayos de teoría sexual, se los había dicho desde hace rato, encuentra su ancla, su relación con la sexualidad humana al momento de que podemos encontrar placer al enfocar nuestra atención. Atención. No puede haber actividad científica si no hay atención. Ajá. Si bien, dice el texto, el principio de realidad, campo pronto, este último campo pronto se vio cargado también de una gran dosis de placer. Como que aquí el autor, y no es Sigmund Freud, es Ernest Jones, quiso ensalzar a su maestro. Ajá. Yo había entendido, bueno, aquí hay placer. Ajá. Científico. Investigar, saber, conocer es poder. Y el poder, al ejercerlo, hay una gran carga de placer. ¿Verdad, político? ¿Verdad? ¿Verdad que sí, también maestros? Docentes, científicos. Soy científico y te callas. No. Eh, Dice el texto, tal vez esté correlacionado también con el contraste, la diferencia entre la creencia en el libre arbitrio, en la libre voluntad, y la creencia en el determinismo. La antigua antinomia, conflicto, que tan brillantemente él habría de resolver un cuarto de siglo más tarde, 25 años, la interpretación de los sueños, específicamente. Y aquí debo señalarlo, conforme a la tradición mexicana, Santiago Ramírez, no, infancia no es destino. No, no, porque, besitos, Santiago Ramírez, ya está fallecido, gran psicólogo mexicano, muy cercano a al desarrollo del psicoanálisis en México, porque la neurosis nos enseña que nunca dejamos de ser niños, al menos en el espíritu, al menos en el deseo. Un deseo, digámoslo así, que da a luz una actividad en un hombre o en una mujer de aún 70, 80 años, tiene que ver, sin duda, con una intensidad puramente infantil. Entonces, este caballero, papá de Sigmund Freud, todavía, a su edad, manifestaba un deseo de vivir. ¿Y de dónde lo va a sacar eso? Si no es de estar en relación con su propia historia. Ajá. ¿Qué deseo de el padre de Sigmund Freud fue el que se vio reflejado en la fotografía que tengo a mis espaldas? ¿Creen que este pequeñito de aquí, no sé cuál es su nombre, lo podemos investigar en otro momento? ¿Qué creen que hubiera pensado al escuchar la palabra padre o abuelo? Me parece que este debe ser un sobrino de Sigmund Freud, aunque también los sobrinos de Freud eran bastante grandes. Si mal no recuerdo, el hijo de Emanuel, no me acuerdo el nombre, Carl, no. Bueno, el hijo de Emanuel era 1 año o 2 más grandes que Freud. Entonces tal vez este no sea Philip, sino el hijo de Emanuel, que no me acuerdo de su nombre, lo vimos en el capítulo 1. Ajá. Pero aquí vemos
parte el bosquejo, el reflejo pequeñito del deseo de Freud, un deseo también infantil, es decir, Freud de niño quería hacer algo con él, con su energía, con su capacidad. Ujú. Así como todo niño quiere hacer algo con el mundo. Ujú. Y eso, si lo rebajamos en intensidad, corremos el riesgo de quitarle al niño, a la niña, el gusto por vivir, lo cual es horrible, queridas y queridos. Dice el texto, mm, aquí me había quedado. Como ocurre a menudo en situaciones como esta, la fuerza con que se aplicó la restricción parece haber sido no solamente constante y acabada, sino también excesiva, ya que, como veremos más adelante, un uso más libre y audaz de la imaginación le habría procurado fama mundial más de una vez en el curso de sus investigaciones de laboratorio, de no haberse abstenido cautelosamente de perseguir las inferencias de sus trabajos hasta sus conclusiones lógicas. La ambición de Freud en su persecución del conocimiento como secreto de todo logro, del éxito y del poder, queda demostrada por un pasaje de la carta a Flus, ok, antes citada. Perdón, aquí dice Flus, pero yo pensé que era Wilhelm Fliess. Fliess, ajá. Pueden buscarlo en Wikipedia o pueden buscarlo también en mi canal como Cartas de Freud a Fliess. Fliess, ajá, con doble S, dice el texto. En el que son de queja expresada su terror a la mediocridad y se niega al mismo tiempo a ser tranquilizado por su amigo. Durante toda su vida se mostró modesto en cuanto a sus propias realizaciones e hizo gala de esa severa autocrítica que estamos acostumbrados a encontrar en aquellos que se han fijado elevados fines y han alimentado grandes esperanzas. Cierta vez le conté la historia de un cirujano que decía que si alguna vez habría de tener acceso al trono del Altísimo, iría allá, enarbolando un hueso canceroso para preguntar al Todopoderoso qué es lo que tenía que decir al respecto. Al parecer, palabras de Freud. Me tocara a mí encontrarme en semejante situación, contestó. Lo que yo le reprocharía principalmente al Altísimo sería el no haberme concedido un cerebro mejor. ¡Wow! Miren, mm, voy a acabar esto y hago el comentario. Era la observación de un hombre nada fácil de contestar. Ciertamente, lo vimos en la declaración del principio. Freud dijo, soy un mal médico, pero eso no era necesariamente verdad. Ujú. Era lo que Freud quería decir de sí mismo. Y ciertamente, para mí, Freud, Sigmund Freud, era un genio. Para mí. Ajá, lo tengo en esa categoría. Cuando muy probablemente Freud para sí mismo no haya tenido mucho valor intelectual. Y en eso podríamos decir falta de autoestima. Yo me cuidaría de usar esa clase de categorías. Si una persona no puede pedirse, exigirse a sí misma hasta lo imposible, entonces, ¿quién le concederá el derecho de hacerse un lugar en este mundo? ¿Mm? Hablando de los deseos infantiles. Lo diré con otras palabras. No usemos términos tales como autoestima para cancelar la relación que tenemos con nosotros mismos. Vamos a dejar hasta aquí, queridas, queridos. Estamos viendo el título del siguiente capítulo. Ya veremos a un Freudcito, a un Sigmund Freud eh, más grande, un poquito al menos, más viejo. A ver, permítame, más conforme
¿Dónde está? ¿Dónde está? A esta foto arriba de mi cabeza. Ajá. Un joven médico, un estudiante de medicina, con todo el deseo, no solo de sobresalir, sino de vivir bien. Ujú. Muy posiblemente consciente de sus propias capacidades, que no eran pocas. Vamos a dejar hasta aquí, queridas, queridos. Nos vemos el próximo lunes para, ahora sí, comenzar el estudio de las obras completas de Sigmund Freud, edición, ay, se me olvidó. Bueno, la traducción de Luis López Ballesteros. Bye.